esto es Patercos, patronaje para creadores. Yo soy Andrea López, patronista y diseñadora, y en el vídeo de hoy voy a tocar un tema que me habéis pedido en un montón de mensajes. Este tema me lo habéis pedido varias personas y es cómo hacer una pinza en un patrón, cómo hacer una pinza cuando el pecho es muy grande. Realmente hay veces que nos podemos enfrentar a trabajos en el que la pinza de pecho, en el delantero, realmente pueden llegar a tener aperturas muy grandes, es decir, como de 10 centímetros. Esto es bastante, ¿no? Claro, también dependiendo de la talla, tallas más grandes, ya de por sí de manera natural la pinza en teoría, ¿no? Si siguiéramos un escalado industrial, la pinza se iría haciendo también más grande, pero puede ser que por características, además de la persona que tiene muchísimo pecho, esto se incremente muchísimo más. Y claro, si nos sale una profundidad de pinza de 10 centímetros y nosotros la cerramos, eso va a parecer pues como si fueras Madonna con los sujetadores estos de pico, pues eso. Entonces vamos a ver cómo tratar este tema en el patrón, y además el hecho de cómo, si estamos trabajando a medida, cómo sacar esa profundidad de pinza, porque en las fichas, por ejemplo, yo, dependiendo de la talla, ¿no? Pues tenéis ahí, os dice una apertura de pinza, pero cómo sacamos exactamente esa profundidad. Así que primero vamos a tratar este tema de cómo sacar la profundidad, y después veremos cómo podemos, digamos, repartir la profundidad de esa pinza para que cuando lo cosamos quede con una forma natural. Vamos a ello. Voy a empezar comentando las medidas que necesitamos para sacar esta profundidad de pinza. En primer lugar vamos a necesitar el talle delantero, es esta medida que veis aquí, y tened en cuenta que no es lo mismo el talle delantero tal cual que si presionamos aquí debajo del pecho. Si presionamos debajo del pecho para que coja toda la forma del pecho, el talle puede aumentar. De hecho, cuanto mayor sea el pecho, más va a aumentar el talle. Y después esta medida del talle se compone de esta distancia que va desde el pezón hasta la cintura, y luego de la bajada de pecho, que iría realmente desde el punto alto del hombro, que aquí lo he hecho desde la mitad, pero sería desde el cuello hasta el pezón. En esta bajada de aquí abajo, en la distancia esta, recordad que no es lo mismo si el pecho le damos toda la forma redondeada que si simplemente ponemos el metro en recto de un punto a otro. Por eso en el maniquí suelo marcar esta línea, ¿no? del tórax justo debajo del pecho, porque es una medida que también tenemos que tener en cuenta para saber luego en la pinza cuánto le deberíamos entallar en esa zona de ahí abajo, que normalmente las pinzas las dibujamos en recto. Luego tendremos la altura de la sisa, que no es lo mismo que el contorno. El redondel es el contorno, pero la altura es diferente. Y no lo podemos sacar así poniendo el metro en recto. Ahora os diré cómo sacar esta distancia de altura de sisa. Y el costado. Entonces la diferencia de la pinza, la profundidad de la pinza, será la diferencia entre estas dos medidas de talle que os he dicho al principio, la medida de talle, y esta de la suma del costado, de la altura de la sisa con el costado. Es decir, la diferencia entre el talle delantero y la suma de la altura de la sisa más costado. Eso nos va a dar la profundidad de pinza. ¿Cómo sacamos la altura de la sisa? Pues vale, desde el cuello vamos a bajar unos 12 centímetros. Ahí medimos el ancho de pecho y sería la mitad de esta distancia. Si nos da 33, pues serían unos 12,5. A esta medida le vamos a dar una holgura de unos 0,5 o 1 centímetro, es decir, nos quedaría 12,5 más 0,5, 13. Y en la espalda lo mismo. Medimos el ancho de espalda
cogemos la mitad de esa medida y a esa medida le añadimos un margen de 1 centímetro, de 1,5. Yo normalmente en el delantero le añado 0,5 y en la espalda 1. En el maniquí esto puede ser un poco lioso de medir, lo del ancho de pecho y de espalda, pero en realidad si es una persona con brazos es a la entrada de las axilas sin llegar a meterte en el costado. Aquí os enseño un patrón de la talla 38, pero le he hecho la pinza más grande, ¿vale? Normalmente esta pinza suele ser de unos 3, algo centímetros y la he hecho de 7 o por ahí. Entonces, lo primero que he hecho ha sido, me lo he inventado, ¿vale? Pero para que tengáis una idea, he bajado la línea de bajada de pecho. En la talla 38 estaría más alta, pero bueno, como es una persona con bastante pecho, pues la línea baja porque la bajada, esa medida, se alarga. Luego, esto sería la apertura real de la pinza y yo la he abierto pues el doble o más. Y por lo tanto, al bajar la bajada de pecho, además la medida de abajo también hasta la cintura también se amplía y por lo tanto he bajado el patrón. También ahí hasta la cintura lo he alargado para compensar esa bajada o sea, ese tamaño de pecho más grande. Lo importante es que lo que es el costado, la distancia real del costado no cambia. La pinza se hace más grande, pero el costado no cambia porque nos tiene que coincidir con la espalda sí o sí. Incluso si el talle nos diera bastante más largo, lo podemos acortar también 1 centímetro del costado y darle así un poquito una forma curva, como he hecho yo ahí abajo con la línea roja. Lo importante es que la distancia de costado no cambia. Ahora vamos a ver con la técnica esta que os he dicho de medir el ancho y de pecho por la mitad para sacar la altura de la sisa si nos coincide. Recordar que en el maniquí subía un poco de la línea de escote cuando lo he medido y si me daba unos 16,15 o por ahí, o unos 17, me daba 16,15 o con 5 más 0,5 que le he añadido da esa altura de copa de 17 centímetros. Ahora pondríamos la bajada de pecho para sacar la línea superior de la pinza, nos quedaría ahí. Y para sacar, si la pinza es de una profundidad de 7 centímetros, vamos a marcar ahí 7 centímetros hacia abajo y nos dibujaríamos desde el punto de origen de la pinza la línea inferior de la pinza. La marcaría y tendría que ver que la línea inferior coincide la distancia con la superior, así que en la línea inferior nos marcaríamos bien dónde quedaría el final de la pinza. Claro, ahora si os dais cuenta, como sube en la diagonal ya no me mide 7 de apertura, me medirá sobre 6, así que esto cuidado porque si os pasara lo tendréis que rectificar si realmente vuestra pinza tiene que medir 7 de apertura. Realmente yo la podría haber abierto un poco más y no haber subido eso que he subido abajo en el costado, ese centímetro que le he subido abajo. ¿Cómo vamos a hacer para cerrar estas pinzas? Porque claro, con una pinza así de grande nos va a quedar un pico en el pecho. Pues bien, lo único que podéis hacer es repartir la distancia entre 2 o más pinzas. No hay más. Y aunque no os pueda encajar en ciertos momentos por estética, es la solución posible. O le metéis stretch o elasticidad o tenéis que hacer más pinzas para que la forma se adapte bien. En una pinza muy profunda no va a quedar bien porque va a quedar un pico muy marcado. Aquí, por ejemplo, lo que estoy haciendo es trasladar la pinza, pero en vez de cerrar completamente la de pecho,
simplemente voy a llevar un poco de distancia hacia la detalle. Voy a dejarla de pecho abierta igualmente, pero voy a hacer la detalle también un poco más grande para que ese tamaño nos quede repartido entre ambas pinzas. Esto sería lo más básico en un patrón base que tiene eso, la pinza esta lateral de pecho y la detalle hacia abajo. Ya digo que esta pinza, por ejemplo, la idea era que midiera 7, pero hay pinzas que miden mucho más. Importante, de buenas a primeras, para trasladar la pinza hemos tenido que llevar lo que es el punto de origen de la pinza, ¿no? hasta el punto central del pecho, hasta el pezón. Cuando hemos trasladado las pinzas lo tenemos que volver a separar de ahí, de la zona. Aquí tendríamos una pinza y aquí la otra, con sus nuevas amplitudes. En la pinza de talle, si es para una prenda ajustada, siempre va bien darle la forma a esta curvada del pecho. Para eso teníamos la medida del contorno de tórax. Por otra parte, también si la clienta tiene el pecho muy grande, lo más normal será que el delantero, el ancho del delantero, sea más grande que el de la espalda. O sea, posiblemente al trazar el patrón delantero de base tengamos que sumarle unos 2 centímetros, 1 o 2 centímetros, y en la espalda le tengamos que restar para compensar 1 o 2 centímetros. También a veces viene bien que en vez de dejar el punto de la pinza ahí a 2 centímetros de la base, incluso a veces como que pasa un poquito por encima, para que así tengamos más recorrido para cerrar la pinza gradualmente. Voy a hacer aquí otro ejemplo, ¿vale? Lo que voy a hacer es poner 2 pinzas que salgan desde la cintura. Voy a hacer un traslado de pinza. Primero voy a hacer un traslado de pinza, me estoy marcando la línea donde irá luego la otra pinza, pero primero vamos a hacer un traslado de pinza, igual que hemos hecho antes, en el que le vamos a pasar un poco de la profundidad a la pinza de talle, de la pinza de pecho a la pinza de talle. Y ahora esta pinza, la pinza de pecho, lo que nos ha quedado de la pinza de pecho, vamos a cortarla un poco, la vamos a llevar un poco el punto de origen hacia el costado, donde nos hemos dibujado la nueva línea verde para abrir la pinza, y vamos a abrir por ahí, vamos a hacer el traslado de la pinza para que se nos abran las dos por debajo. Esto, por ejemplo, sería una forma de cambiar el diseño de las pinzas. Si tienen que estar, que estén, ¿no? Pero que sean según nuestros criterios de diseño. Este tipo de diseño, de poner 2 pinzas ahí, se usaba también mucho en los trajes victorianos, ¿no? Porque la forma del pecho que hacían los corsets también era muy marcada. Y muchas veces pues tenían que usar varias pinzas. Es lo que os comento, ya sé que a veces intentamos evitar las costuras, pero es que si hay formas, las costuras no se pueden evitar.
Aquí en la pinza justo debajo del pecho sí que podríamos entallar, igual que os he dicho antes, darle la forma curvada, pero en la otra no. En esta, por ejemplo, para que no nos quede, como le hemos tirado un poco hacia el costado, vamos a bajarle un poco el punto de origen, lo vamos a poner un poco más bajo que en la de centro pecho. Lo cierto es que no hay una fórmula matemática, ni mágica, ni nada. Esto es tener estas nociones y según la forma del pecho en la mujer, pues es ir probando. Por eso siempre hay que hacer pruebas en un tejido de retorta o algo, porque no te puedes fiar nunca, y si lo que quieres es una fórmula que te adelante el trabajo, que te creas que te lo va a hacer toda la primera, pues no te va a quedar bien, es lo que hay. Y con esto tenéis que ir probando y ver qué cosas os funcionan mejor y qué cosas peor. De hecho, incluso hay veces que para un pecho muy grande, en una prenda con costadillo, que es lo que vamos a hacer ahora, incluso aunque sea un costadillo, hay que dejarle una pinza lateral también, porque si no, no redondea suficiente el pecho. Aquí, por ejemplo, vamos a trasladar un poco de la pinza del costado a la parte superior. ¿No? Donde se abriría el costadillo por la parte superior. Luego vamos a poner también un poco de la pinza de aquí de pecho de costado, otro poco lo vamos a trasladar a la parte inferior. A mí personalmente, si tiene que tener pinza arriba y abajo, prefiero que sea un costadillo, sea pinza tal cual o costadillo, pero prefiero que la pinza del talle sea más grande que la que saldría del hombro. Esto como gusto personal mío, porque en la del talle luego le vamos a dar la forma esta redondeada del entalle debajo del pecho. Entonces, como veis, he abierto arriba y abajo y nos sigue quedando todavía pinza. Ahora tendríamos más o menos el tamaño de una pinza normal según una talla de una talla industrial, el tamaño de una pinza estándar de una talla 38, vamos. Aquí le daríamos la forma del pecho. Y diréis, pero es que yo no quiero dejar en mi costadillo esa pinza de costado. Bueno, pues haz algo para incluirla en el diseño. Aquí, por ejemplo, como no la quiero dejar ahí, pues voy a añadir una costura que a mi gusto me encaje en el diseño y me resulte estética. Pues bueno, le añado ahí una costura y lo que haríamos al final ya sería trasladar la pinza ahí, pero lo separaríamos en dos piezas, lo convertiríamos la pinza en costura. Y ya está, si os ha gustado el vídeo ya sabéis que os podéis suscribir al canal, darle me gusta o compartirlo. Y abajo en la cajita tenéis todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.